Bendiciones, un cordial saludo. Vamos a tener este tiempo bien especial y es pensar en qué riqueza. El mundo entero se mueve por el dinero, por las posesiones, por tener más y aún el querer tener ciertas posesiones humanamente no estaría mal, pero cuando pensamos en que Dios nos quiere hacer ricos, esto es para toda la humanidad. Entonces, ¿qué le estaría diciendo a los grandes ricos de este mundo? Vamos a verlo. Te invito a que oremos por esto. Amado Dios, dador de la vida, diseñador de cada ser humano, danos hoy la sabiduría para comprender tus perfectos planes para cada uno de nosotros. Hoy queremos colocar, Señor, nuestros hogares, ciudades, familias, necesidades en tu presencia. Si no fuéramos a ti, ¿a dónde iríamos? Gracias por tu misericordia, perdón, amor, pero sobre todo por la guía de tu Santo Espíritu en el camino de la salvación. Te entregamos este tiempo para estar bajo tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir nuestro material de hoy y vamos a disfrutar de esta temática. Bueno, somos el Movimiento Restauración Ágape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo en el mundo y nuestro enfoque es desarrollar alumnos y formar líderes. En este último tema de este enfoque de lo que es el creador, de lo que es el Padre, miremos este aspecto que Él nos expresa. Él quiere que seamos ricos. Y para esto Él dice, te aconsejo que compres oro. Eh, un, una expresión un poco rara, ¿cierto? Dice, te aconsejo que de mí compres oro, de mi parte. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Pueda que nuestra expresión no sea tan en ese nivel, pero cuando hacemos un balance entre lo que es eh, nuestra percepción diaria de ir, trabajar, conseguir dinero, poder comprar, poder hacer esto, hacer lo otro, y dejar las riquezas del reino en segundo lugar o por allá de último, o nos acercamos a la espiritualidad un poco periféricamente en nuestra vida. Allí es donde cabe esta expresión que él nos dice. Dice, ¿no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, que eres pobre y estás desnudo? Entonces, ¿por qué cada una de estas expresiones tan fuertes? Porque él está diciendo, si tu felicidad depende de lo externo, de tener a una persona, de tener un cargo, un puesto, una posición, de tener poder, de tener prosperidad financiera, de eso depende tu felicidad. En cualquier momento, cuando esto se desplome, se acaba tu felicidad. Por otro lado, también nos enseña que nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Y ese nada nos llevaremos es porque un día nos vamos a ir de aquí y nos vamos a ir con las manos vacías. Si nos vamos con las manos vacías, pues, ¿cuál felicidad? Miserable es porque creer que la vida es dinero, es poder, es prestigio, es posición, es placer, es un estado miserable, es miseria, porque se trata del tener, del obtener, del aplauso público y no del ser original que Dios diseñó en nosotros. Por eso, tener todas las riquezas de este mundo
es un estado de pobreza espiritual y lo vamos a ver ahora. Y aparte de esto dice estás desnudo porque la palabra de Dios utiliza muchas metáforas, palabras, hipérboles y habla de las vestiduras espirituales. Entonces, si solo queremos es lo visible, lo temporal y todo lo que hemos relatado hasta ahora, pues espiritualmente estamos desnudos. Por eso Él nos hace esta invitación. Así que te aconsejo que de mi parte, compres oro, oro purificado por fuego, y entonces sí serás rico. De ahí el nombre de esta enseñanza. Dios sí quiere que seamos ricos, pero tenemos que entender que esa riqueza llega a través del oro purificado por fuego. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Entonces nos está diciendo, quiero que seas rico, para esto debes tener oro purificado por fuego. También quiero que te pongas ropas blancas de mi parte, dice el Señor, y la blancura implica pureza, implica santidad, implica estados morales. Y no es por un esfuerzo humano, es por dejar que Él haga su obra en nosotros. Recordemos algo que menciono mucho, que es Isaías 1:18, donde dice, ven, resolvamos este asunto, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Primera de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, lavarte de toda maldad. Esto es tener ropas blancas y así no estar avergonzados delante de Dios por vivir enredados o en los deleites de este mundo. Y cuando habla del ungüento de los ojos, quiere decir que se caiga ese velo, que podamos abrir los ojos del espíritu para comprender que la vida tiene un diseño que nadie puede cambiar. Si no entendemos el diseño de la vida, vamos a estar estrellándonos o bien perdidos. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. De manera que hay que amar también las disciplinas de Dios porque son perfectas. Las disciplinas de Dios no son crueles. Las disciplinas de Dios no son castigos. Los castigos, la palabra de Dios dice que es para los enemigos de Dios. Pero aquellos que hemos aceptado ser sus hijos a través del nuevo nacimiento, recibimos disciplinas y disciplinas que así sean molestas, incómodas, después termina uno en profunda gratitud. Dice, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Aquí llegamos al punto clave y es qué tanta indiferencia con Dios tenemos. ¿Qué es ser indiferente? No dedicarle tiempo. Que es indiferente, despreciar toda la sabiduría que Él diseñó para cada uno de nosotros. Que es ser indiferente, no estar atento a que Él quiere ir con nosotros a donde quiera que vamos, acompañándonos con su oportuno socorro, con su amor, con su paz, con su abrazo paternal. Ser indiferente al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. De manera que la indiferencia trae ruina, es un desprecio. Y aquí viene con este famosísimo pasaje, mira, yo estoy a tu puerta, a la puerta de tu alma y te llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dice que el amigo de Dios es aquel que conoce las cosas de Dios, que Dios le cuenta aquellas cosas de intimidad, obviamente hijos, amigos, pero cuando Él nos plantea que si le abrimos la puerta entrará a vivir dentro nuestro, lo hará para siempre. 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Oro puro.
purificado por fuego. ¿A qué se refiere? Que dice, ve y compra de mi parte oro con oro purificado por fuego para que sea rico. ¿Cómo compramos oro purificado por fuego y ropas blancas y el colirio o el ungüento para los ojos? El fuego representa las pruebas de fe. A eso se refiere este pasaje. Es necesario que vengan pruebas a tu vida. El fuego purifica, limpia, quema las asperezas y deja el oro puro, el valor puro de la creación de Dios en nosotros. Entonces, en este mundo pasaremos por tribulaciones, por aflicción, por dolor, por calamidad, por persecución, por injusticias. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde dice, verás la grandeza de Dios y el amor eterno de Dios a tu vida. Lo hemos reflejado todo el tiempo en todos los personajes de Dios en la Biblia. Y aparte de eso, ¿qué más que el modelo de Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible? Entonces, empecemos por ver la tribulación de cada uno de aquellos que fueron tremendos héroes de la fe. Todos pasaron venciendo las tribulaciones. Siempre me ha impactado aquel pasaje en que eh, le dan una paliza con varas de bambú a, a Pablo, al apóstol Pablo, y lo dan por muerto. Y al poco tiempo estaba otra vez parado hablando de Dios, de cómo lo meten en el calabozo más profundo de la cárcel y le ponen un cepo, y sin embargo él cantaba lleno de gozo y de alegría porque las circunstancias humanas son para el cuerpo, para la formación del alma, pero para la gloria en el espíritu. Y entonces conocemos ese pasaje donde dice que producto de sus cánticos, de su gozo, de su alabanza, vino el poder del Espíritu Santo. Todos los presos vivieron esa experiencia y se rompieron los grillos, se abrieron las cárceles y el carcelero con toda su familia fue convertido por ese poder. Así dice el Señor de Israel acerca de ti, oh Baruch. Baruch era el escriba de Jeremías. Tú dijiste, ay infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás, le dice el Señor a Jeremías. He aquí lo que he edificado lo derribo y lo que he plantado lo arranco, es decir, toda esta tierra. Pero tú buscas para ti grandes cosas, no las busques, por- porque he aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Mira, este es un ejemplo típico de lo que le pasa al ser humano. Se la pasa quejándose y protestando por lo que no tiene, porque está pasando por esta prueba, por aquella calamidad o por lo otro. Y dice Dios, yo soy el dueño de todo, yo soy el soberano. Entonces todo el que venga a pisotear mi obra, el que venga a contaminar mi plan perfecto, yo eso lo destruyo. Y mucha de esa destrucción es a través de la tribulación, de la aflicción, del dolor, de la calamidad, de la persecución o de la injusticia, que Él permite para que veamos su gloria. Aquí recordaría lo que dice en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu tribulación, en tu debilidad. Siempre traigo a colación esto. Cada circunstancia difícil es para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios. Las circunstancias difíciles son para rayos donde cae el poder, la ayuda, el amor, el consuelo del Señor. Pasar por el fuego. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Y cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás.
y cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás. Dice aquí precisamente que hay que pasar por fuego porque las llamas no nos quemarán, no nos consumirán. Él lo promete. Por eso también Jesús dijo, a, le dice a un hombre joven que se le acerca, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Porque este pasaje muy conocido de el joven rico llega a decirle a Jesús, ya hice todo lo que tú me pides. Ahora, ¿qué más necesito para ser tu discípulo, para seguirte? Entonces Jesús, conociendo el corazón que tenía, las prioridades que habían en él, aquello a lo que más dedicaba tiempo, le dice, ¿deseas ser perfecto? O sea, ¿deseas el oro puro? Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Mira cómo este pasaje muchos lo descontextualizan y le dice, si usted quiere seguir a Dios, de seguir a Jesús, tiene que vender todo lo que tenga, hacer votos de pobreza e irse a seguirle a él. Eso era para el hombre, para este hombre joven que era muy rico. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque le está rompiendo el apego, le está mostrando el pecado que gobierna su vida de la avaricia, de querer ser cada vez más rico, de tener en primer lugar las riquezas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía mucha riqueza, muchas posesiones. Fue una prueba a la que Jesús le dijo. ¿Jesús lo iba a dejar en la ruina, en la pobreza, en el sufrimiento? No. No se trataba del dinero, se trataba del amor al dinero. Por eso dice también la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Hay un reino eterno, espectacular, de riquezas eternas. Y pretender meter las riquezas temporales de este mundo, meterlas allá, no es posible. Lo repito, dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué a esta cultura, a esta comunidad, Dios les hablaba de esta manera? Porque ellos lo entendían. El camello era su medio de transporte. Y en las noches, cuando las ciudades amuralladas cerraban las puertas, los que llegaban tarde tenían que entrar por las ventanas. Y las ventanas tenían forma de ojo de aguja. Y por allí era muy difícil meter un camello. Lo tenía que hacer arrodillar y llevarlo a que fuera pasando poco a poco. Por eso dice aquí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. De manera que es ser ricos en el reino de los cielos. Por eso Dios dice, será rico, eternamente rico. Él se dio vuelta y les dijo, si quieren ser mi discípulo, debe aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Hay que comprender esta palabra aborrecer. Aborrecer no desde una interpretación latina, sino desde las raíces allá del hebreo. Aborrecer quiere decir amar menos que. O sea que lo que está diciendo es, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que amarme más que a su padre, a su madre, esposa, hijos y hasta su propia vida.
De lo contrario, no puede ser mi discípulo, y esto corresponde al gran mandamiento de Mateo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es cargar la cruz? Si revisamos Gálatas 3:13, dice que la cruz es un lugar de maldición. Fue diseñada por los romanos, y en la cruz mataban a los peores zampones. Después de que morían ahí, venían los buitres y arrancaban su carne, en fin. Y por eso Jesús condenado fue allá, fue el lugar de maldición. Entonces, ¿cuál es nuestra cruz? Si la cruz es lugar de muerte y es lugar de maldición, es donde yo tengo que llevar las maldiciones que hay en mi vida, los pecados que hay en mi vida. Y hablando en este contexto de la riqueza, a la cruz tengo que llevar la avaricia, la opulencia, el querer tener más y más dinero, el egoísmo donde buscamos el dinero para nosotros, no pensamos en hacer el bien, en ser generosos, en ayudar al pobre, a la viuda, al desamparado. ¿Recuerdan cuando el Señor dice en Isaías el verdadero ayuno? El verdadero ayuno es que vayas y quiten las cargas de opresión de los pobres, de los humildes, de los presos. Esto es lo que Dios nos demanda. Aquí tendríamos que hacer un alto para una reflexión y una decisión demasiado especial delante de Dios. A Él no le podemos mentir, ni le podemos fingir, ni le podemos poner ahí caretas. La gran pregunta en este momento es: ¿queremos ser discípulos de Jesús? Discípulo es aquel que es enseñado por el Maestro. Discípulo es aquel que desea dar el primer lugar al desarrollo del diseño original que hicieron en nosotros. Lo he enseñado muchas veces que en los códigos genéticos que tenemos, son como 3.000 millones de códigos en cada célula del cuerpo, hay unos receptores para una sabiduría que fue diseñada para cada uno de nosotros y para nadie más. Lo dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una sabiduría especial que el Señor quiere enseñarnos a cada uno. De manera que esta es una decisión. Decir creo en Dios es muy fácil, pero decir me determino a ser un discípulo de Jesús es otra determinación diferente. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Está diciendo, si te vas a ir por tu cuenta a querer tener empresas y hacer esto y hacer lo otro, pero ser tú el dueño, el gran emprendedor, el gran triunfador, el que por la pseudo ley de la atracción quieres traer el dinero y la fama y todo esto que estos seminarios humanísticos tratan de convencer al mundo. Dice, ¿cómo irá a ser tu final? ¿Estás seguro que vas a poder terminar bien la obra? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Otra vez usa una metáfora acá. Es, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Una vida sin sentido, no, sin significado, es vacía. ¿Para qué existimos? ¿Para qué Dios nos dio las habilidades, las virtudes
y sobre todo la capacidad de ser libres, de disfrutar la libertad que Cristo nos dio. Lo que elijo libertar es será verdaderamente libre. Te motivo a revisar qué áreas de tu vida no son libres. Son aquellas que te toca hacer las cosas por obligación. Y aún en el campo espiritual, todo lo que yo haga por obligación, porque me toca, porque no es agradable delante de Dios. Él le llama trapos de inmundicia a todo lo que se vuelve esclavitud. Si algo tiene Dios es su amor eterno sobre nosotros que nos da esa libertad. Entonces, la forma de entrar a obtener todas las riquezas que el Señor nos da es pasando pruebas por fuego, pero por la fe, eh, nuestra fe es probada a través del fuego. Si leyéramos todo el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que ahí dice, y por la fe, y va hablando de cada uno de los personajes, obtuvieron tal cosa. También Jesús le decía a sus discípulos cuando fracasaban, hombres de poca fe. La fe es un don que nos dio Dios a ser parte del fruto del Espíritu Santo y por la fe se obtienen las cosas. En el mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 6, dice, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron las promesas grandes y preciosas que Él nos entrega. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, dice, grandiosas y preciosísimas promesas son las que Dios nos ha dado para poder participar de las riquezas eternas de su divinidad, de lo divino, de lo espiritual, de lo sobrenatural. De manera que las promesas se obtienen por la fe y la paciencia, y la fe es probada por el fuego. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tal nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El Espíritu Santo nos da la capacidad de vencer al pecado, de no quedarnos enredados en las costumbres de este mundo, como dice Romanos 12:2. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto le da significado a nuestra vida. El paso por la tierra, como con frecuencia lo vemos, es para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y nosotros podamos ser embajadores del reino de los cielos para ser sal y luz de muchos en este mundo. Puestos los ojos en Jesús, no en otro lugar. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo se colocan los ojos en Jesús? Vigilando los pensamientos. Esto que estoy pensando, Jesús lo pensaría. Esto que estoy diciendo, lo diría Jesús. Esta intención que tengo en el corazón, la tendría Jesús, la probaría, honra a Dios, beneficia a otros, me bendice a mí. O este pensamiento va en contra de los principios de Dios. Segunda Corintios 10:5 dice, derribando todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Jesús es el autor. ¿Quién nos entregó la fe a través del Espíritu Santo? Lo dice el capítulo 2 de Efesios. Es por la fe, no es por obras. Esa fe nos la entregó Jesús. ¿Qué haríamos sin fe? Pero esa fe debe crecer, debe potenciarse. La fe es por oír al Espíritu Santo y lo oímos a través de la meditación de la palabra de Dios. Él es el autor, pero también es el consumador de la fe, o sea, el que entrega los resultados de la fe. Cuando viene la prueba de la fe, produce dos elementos.
produce paciencia y produce el triunfo, como lo vamos a ver más adelante. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El ejemplo espectacular de las pruebas de fuego y del comprar las riquezas del reino con él, purificados con el oro que Dios no nos entrega. El oro es ese reflejo de las riquezas del reino y la fe hace parte de esas riquezas. Entonces dice que aunque Jesús fue a semejante sufrimiento de la cruz, él menospreció ese oprobio, humillado, desnudo, clavado en una cruz, en lo peor. Pero él tenía un gozo que el Padre le dio. Y ese gozo incluye el que estemos hoy aquí revisando toda esta enseñanza del reino de los cielos. Jesús sabía que este momento se iba a dar, que tú y yo íbamos a ser ganados para la eternidad y por eso el gozo pudo más que el sufrimiento de la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto tiene que ver también cuando él dice, toma tu cruz y sígueme, porque es para lo mismo, para que en la cruz quede clavado todo el pecado, todo lo que nos asedia y poder entender por qué fuimos resucitados con Jesús y sentados en lugares celestiales con Él. Estoy hablando de nuestro espíritu. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo de alegrarse mucho. Perdón, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad de desarrollarse. Este es el resumen de todo lo que hemos visto hoy. Por eso está diciendo bien especial y bien claro. Cada vez que le llegue tribulación, persecución, angustia, injusticia, sufrimiento, etcétera, pónganse muy contentos. Claro, esto humanamente nadie lo va a entender si no tiene el espíritu, dice 1 Corintios 2. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, pero el que es espiritual, el que ya nació de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, sí las entiende. Cuando lleguen las tribulaciones, no es la queja, no es el por qué a mí, por qué me toca pasar por esto. Es parecido a lo que decía Baruch. Es entender que la humildad, la paciencia, la soberanía de Dios al pasarnos por el fuego, la gran expresión es gratitud por encima de la incomodidad humana, pero de decirle a Dios de qué se trata. ¿Para qué me permites pasar por esto? ¿Cuál es el tipo de entrenamiento que me estás dando al pasar por esto? De manera que ese tipo de entrenamiento de alto nivel que él llama buena aventura. Dice, mis hijos son bienaventurados. Es una aventura donde todos los riesgos de la aventura son cubiertos por el Señor, que dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Seremos ricos del reino de los cielos. Qué especial poder meditar sobre todo esto y pedirle al Espíritu Santo que nos capacite para vivir las pruebas de fuego. Vamos a hacerlo. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza que nos traes. Escríbela en nuestra mente y grábala en nuestro corazón,
porque nosotros sí queremos ser tus discípulos, sí queremos recibir la sabiduría que has diseñado para cada uno de nosotros y sí queremos experimentar la gracia a través de las pruebas, ver tu fidelidad, tu oportuno socorro, tu consolación y cómo nos vas purificando como por fuego para hacernos ricos, porque tú nos has enseñado, como lo dice Romanos 8:29, ser coherederos del reino de los cielos. Queremos las riquezas del reino, no las de esta tierra, porque estas son temporales, pero las que tú nos ofreces son eternas. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, que nos tienta, que nos agobia. Gracias por habernos dado la libertad. Gracias, Jesús, por venir a vivir en nuestro corazón. Gracias por revelarnos el gran misterio de cómo es que tú vienes de la eternidad a vivir en un corazón de un humano que no merecía nada. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría abundante para ir a otro nivel y te entregamos todos los miedos, temores, angustias, para que, Señor, te glorifiques en ellas. Danos tu abrazo y tu bendición hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.